Paul Schaeffer, el fundador de la colonia Dignidad, nació en 1921 en una sociedad profundamente autoritaria en Siegburg, Alemania. El 30 de enero de 1933, cuando Schaeffer tenía solo 11 años, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Rápidamente organizó campañas de propaganda para hacer a su pueblo más nacionalista y, por lo tanto, más obediente. 3 años después, en 1936, el partido nazi prohibió grupos como los Boy Scouts y los reemplazó con la Juventud Hitleriana, un programa gubernamental para inculcar a los niños una ideología autoritaria y antisemita. La organización ayudó a los seguidores de Hitler a separar a los niños influenciables de sus padres y a lavarles el cerebro. En el caso de la Juventud Hitleriana, a los adolescentes se les enseñó el prejuicio racial contra los judíos y los miembros de otras etnias minoritarias. Los chicos y las chicas se mantenían separados, y cada uno era instruido para cumplir con los roles de género tradicionales. Para los chicos, la Juventud Hitleriana era dirigida como un campamento de entrenamiento militar en miniatura. Aprendieron a marchar, a disparar armas y la importancia de la cadena de mando militar. En el centro de estas lecciones estaba el valor de la autoridad y la importancia de confiar y apoyar al gobierno nazi. Como los otros chicos de la Alemania de finales de 1930, Paul Schaeffer fue obligado por la ley a alistarse con las juventudes hitlerianas. Unos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Luftwaffe, o la Fuerza Aérea Alemana, como médico. No sabemos mucho sobre su tiempo en el servicio, pero Schaeffer, como otros veteranos de combate, pudo ser testigo de eventos violentos y traumáticos. La Fundación de Salud Mental del Reino Unido señaló que a largo plazo, las personas pueden responder al trauma de manera muy diferente. Pero adormecer las emociones propias es común. Esto significa que los sobrevivientes pueden luchar más tarde para empatizar con otros o responder apropiadamente a las emociones de otros porque sus propios sentimientos han sido reprimidos. Pero Schaeffer no se veía tan afectado por el trauma. Creía que era un patriota que daba todo por su país. Pero no fue suficiente. El 30 de abril de 1945, el Führer, Adolf Hitler, se disparó en Berlín. Una semana después, en medio de la noche del 7 de mayo de 1945, las tropas alemanas se rindieron en Reims, Francia, marcando el final de la guerra. Así que después de que su amado país perdiera la guerra, Schaeffer se volvió un antisemita y autoritario aún más ferviente. Después de todo, una vida de adoctrinamiento nazi, la rendición alemana se sintió como un golpe personal, uno que lo hizo tambalearse. Para empeorar las cosas, Alemania se estaba convirtiendo rápidamente en un lugar inseguro para gente como Schaeffer. A medida que las fuerzas aliadas se dieron cuenta de los horrores del Holocausto, comenzaron a arrestar a oficiales nazis, acusándolos de crímenes de guerra y ejecutando a los culpables. En 1945, a Schaeffer, de 24 años, le aterrorizaba ser arrestado. Aunque no era lo suficientemente famoso como para ser un objetivo de los investigadores nazis, no estaba dispuesto a correr el riesgo. Así que si alguien le preguntaba qué había hecho durante la guerra, decía que era un pastor luterano itinerante. Para vender esta historia, Schaeffer recorrió el país desde 1945 a 1961, predicando su propio tipo de cristianismo, mezclado con nacionalismo alemán. Fue tan efectivo en pretender ser un pastor que comenzó a reunir verdaderos seguidores. Creían que era un hombre santo de Dios. Lo acompañaron de ciudad en ciudad ayudando a difundir su mensaje. Sus mentiras funcionaron en parte, pero se convirtió en una figura llamativa. Es difícil decir cuándo, pero en algún momento de sus primeros años, Schaeffer perdió el ojo derecho en un accidente con un tenedor y lo reemplazó con una prótesis de vidrio. Una vez que adoptó su personaje de clérigo, Schaeffer descubrió que su ojo de cristal
solo realzaba su misteriosa y mística apariencia. Las enseñanzas religiosas de Schaeffer se basaban en los principios nazis que había aprendido de niño. Afirmaba que los hombres y mujeres debían mostrar su devoción a Dios, practicando la abstinencia. Incluso a los maridos y esposas casados se les instruía para evitar el contacto sexual en la medida de lo posible. Sus seguidores religiosos también eran autoritarios. Schaeffer les enseñó que debían obedecerle solo a él, ya que solo él había sido designado divinamente para interpretar la voluntad de Dios. Schaeffer usó su creciente número de seguidores para mantener su fachada. Sabía que si alguna vez se le escapaba que no era un pastor de verdad, otros podrían adivinar su pasado. Pero sus oscuros secretos iban más allá de su tiempo como nazi. También era un pedófilo abusivo. Schaeffer no necesitaba preocuparse por la culpa o la empatía. Gracias a los efectos emocionales adormecedores de la guerra y los programas nazis que le habían enseñado a deshumanizar a los demás. En cuanto al miedo a ser atrapado, ya se las había arreglado para evadir a los cazadores nazis durante más de una década. En comparación, parecía demasiado fácil salirse con la depredación sexual. Pero los motivos de Schaeffer eran más siniestros que eso. El orfanato le dio amplias oportunidades para estar a solas con niños pequeños. Estos niños, sin padres o tutores vivos, eran totalmente vulnerables, las víctimas perfectas. Excepto que los objetivos de Schaeffer no eran tan sumisos como él había creído originalmente. No está del todo claro cómo se supo, pero en 1959, las autoridades alemanas comenzaron a investigar a Schaeffer por acusaciones de abuso sexual infantil. Cuando Schaeffer se enteró de que era objeto de una investigación por abuso de menores, entró en pánico. Irónicamente, no le preocupaba que los funcionarios descubrieran sus abusos sexuales. Lo que le preocupaba era que la policía alemana se enterara de sus conexiones con los nazis. Schaeffer no estaba dispuesto a enfrentarse a la situación. En lugar de eso, huyó del país. Y un grupo de unos 70 seguidores, incluyendo huérfanos y adultos, encontraron un nuevo hogar en el remoto pueblo chileno de Colonia Dignidad, cerca de la ciudad de Parral. Para financiar el viaje al extranjero, Schaeffer ordenó a su gente más devota que vendiera sus casas y tierras. Una pareja, Helmut y Emmy Schaffrick, donaron el equivalente a $22,500 bajo la garantía de que la reubicación era meramente temporal. Con el dinero en efectivo, Schaeffer compró cerca de 112 kilómetros cuadrados de tierra a unos 225 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Luego, construyó un pequeño pueblo, rodeado de bosques y terreno montañoso. Modeló su nueva ciudad, conocida como Colonia Dignidad, en la campiña alemana que recordaba a su juventud. La colonia fue solo uno de los muchos asentamientos alemanes en Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos gobernantes latinoamericanos eran como Adolf Hitler, autoritarios, y simpatizaban con el liderazgo nazi. Cuando las fuerzas aliadas comenzaron a arrestar y juzgar a los antiguos oficiales del eje, muchas naciones sudamericanas proporcionaron un refugio seguro para los criminales de guerra. Colonia Dignidad no fue la excepción. Según Emma Pietra de The Mirror, el complejo incluso albergó brevemente al notorio torturador nazi Josef Mengele mientras huía del arresto. Schaeffer colaboró audazmente con los nazis porque se sentía protegido por su falsa identidad como pastor luterano. Podía salirse con la suya, siempre y cuando se presentara como un ciudadano honrado. Una vez establecido en Colonia Dignidad, Schaeffer dijo a sus seguidores que quería volver a sus saludables raíces alemanas. Vivirían una existencia utópica y agraria, rechazando la tecnología y cultivando la tierra con herramientas tradicionales. Pero para cosechar lo suficiente, sus seguidores pasaban horas interminables en los campos. Trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, sin tomarse un descanso. Esta era, supuestamente,
una forma de mostrar su lealtad. Pero en realidad, a menudo terminaban hambrientos, desnutridos y exhaustos. La colonia Dignidad no recibía visitas, pero si lo hubiera hecho, los forasteros podrían sentir que habían retrocedido en el tiempo. Los seguidores llevaban ropa bávara de principios de siglo. No había coches o signos de tecnología moderna, excepto por los guardias de la muralla que siempre llevaban armas largas. Todos los hombres vivían juntos en una sala, mientras que las mujeres vivían en otra. Los niños se mantenían separados de sus padres en la casa de los niños. Schaeffer también aumentó el número de niños en la colonia, abriendo una escuela fuera de los muros del complejo para los niños desfavorecidos de la zona. Para reclutar estudiantes, negoció con los granjeros pobres que vivían fuera del pueblo. Argumentó que la escuela de la colonia Dignidad podía asegurar que los niños estuvieran mejor alimentados y más educados que con sus empobrecidos padres en el campo. De esta manera convenció a muchos lugareños para que enviaran a sus hijos a alojarse con él en la colonia, asegurándose de tener un suministro constante de nuevos reclutas y víctimas menores de edad. A cambio de su supuesta generosidad, Schaeffer pidió a los granjeros locales que le devolvieran el favor sirviendo, esencialmente como guardias. Ellos serían los ojos y oídos de Schaeffer, haciéndole saber de antemano si se acercaban forasteros a la ciudad. Con el tiempo, los agricultores incluso comenzaron a amenazar físicamente e intimidar a sus enemigos fuera de la colonia. Un reportero de The Independent, Phil Davison, relató un incidente cuando trató de conseguir una entrevista con Schaeffer. Nunca se encontró con el líder del culto, porque todos sus intentos de llegar al recinto fueron frustrados por los granjeros con machetes. Pero estos guardias y ejecutores no estaban solo para mantener fuera a los enemigos de Schaeffer, también mantuvieron a sus seguidores dentro. La gente que residía en la colonia Dignidad en 1961 vivió vidas salvajes y tortuosas. El autoengrandecido Schaeffer adoptó el título de El Tío Permanente, un apodo diseñado para describirlo como autoritario y patriarcal. Schaeffer exigía a sus seguidores que le confesaran sus pecados y afirmaba que solo él tenía el poder de conceder la absolución. Esto rompió significativamente con la teología cristiana que una vez le había dado cobijo. Pero sus seguidores eran, para entonces, demasiado leales para cuestionar el cambio. Su comportamiento estaba severamente regulado, especialmente su vida sexual. Hombres y mujeres se mantenían separados. Incluso las parejas casadas tenían que vivir separadas. Cuando una mujer ocasionalmente se las arreglaba para quedar embarazada y dar a luz, su bebé era inmediatamente retirado para ser adoctrinado. Todos los que vivían en la colonia trabajaban continuamente, a menudo hasta el punto del colapso. Cultivaban, molían y operaban hospitales, todos usando tecnología de principios del siglo XX. Los seguidores de Schaeffer, especialmente los jóvenes seleccionados, también eran drogados regularmente para debilitar sus facultades mentales. Un viejo amigo de Schaeffer, que lo había seguido a Chile, el doctor alemán Hartmut Hopp, administró pastillas bajo las órdenes de Schaeffer. Los sedantes mantenían a sus víctimas tranquilas y aseguraban que rara vez pensaran con suficiente claridad como para reconocer el trauma sufrido. Lo peor de todo es que Schaeffer comenzó a actuar abiertamente sobre sus impulsos pedófilos. A su gente le lavaron el cerebro tan completamente que ni siquiera trató de ocultar el hecho de que asaltaba sexualmente a niños pequeños con regularidad. Mucho de lo que sabemos sobre los abusos sexuales en la colonia Dignidad proviene del testimonio de los sobrevivientes. Un antiguo miembro fue Werner Schmidtke, cuyos padres siguieron a Schaeffer desde Alemania a Chile en 1962. Schmidtke solo tenía 2 años cuando su familia dejó su tierra natal. Los lugartenientes de Schaeffer separaron al niño de su madre durante el viaje por mar antes de que llegaran a Chile.
El viaje continuó a la colonia Dignidad, donde Schmidtke vivía en el Kinderhaus o la casa de niños. El único adulto que vivía en Kinderhaus era Schaefer. Schmidtke recordaba la primera vez que fue convocado a los aposentos de Schaefer, cuando tenía 7 u 8 años. Schmidtke explicó: me sentó en su cama y empezó a acariciarme y a hacerme preguntas, a hablar como un padre habla a su hijo, y yo ya no tenía padres. Nunca lo he olvidado. Fue entonces cuando empezó el abuso y la violación. Schmidtke sabía que a los otros adultos no les importaba lo que estaba pasando. Incluso sospechaba que algunas personas aprobaban el asalto sexual y veía a Schmidtke como afortunado de haber captado la atención de Schaefer. Cuando nadie dentro de la secta ayudó, Schmidtke decidió escapar, pero sus 5 intentos terminaron en fracaso. Era demasiado joven y no estaba familiarizado con el mundo para saber qué hacer fuera de la cerca de la colonia. Siempre regresaba a su interior. Su historia de escape fallido y condicionamiento de culto reflejaba la del Dr. Hartmut Hopp. Era amigo de Schaefer en Alemania, y el falso pastor incluso ayudó a Hopp a pagarse los estudios de medicina. Pero las relaciones de amistad no fueron suficientes para mantener a Hopp de 17 años feliz en cautiverio cuando se fundó la colonia Dignidad. Frecuentemente intentó huir al principio, aunque siempre fue recapturado, devuelto y readoctrinado. Con el tiempo, Hopp se transformó de un joven rebelde a ser la mano derecha de Schaefer. No solo ayudó a Schaefer a encubrir sus crímenes, Hopp también intimidó y golpeó salvajemente a los inconformes. Con el tiempo, sus servicios se necesitaron con más frecuencia. En los años 70, la población de la colonia Dignidad no estaba compuesta solo por seguidores voluntarios de Schaefer. La colonia supuestamente también albergaba un flujo constante de prisioneros políticos chilenos. En 1973, 12 años después de la fundación de la colonia, uno de los principales oficiales ejecutores de Schaefer, Reinhard Göring, estableció contacto con agentes de la DINA, la policía secreta chilena. Transformó la colonia Dignidad en uno de los muchos campos de prisioneros dedicados a confinar y a torturar a los críticos del nuevo presidente Augusto Pinochet. Pinochet y Schaefer eran aliados naturales. Después de todo, un dictador como Pinochet ejercía exactamente el tipo de poder autoritario que atraía a un nazi como Schaefer. Era lo suficientemente parecidos como para que los dos crearan una asociación maliciosa. Schaefer ordenó que se cavaran túneles bajo el recinto donde los disidentes pudieran ser mantenidos en secreto. Sus propios oficiales de confianza trabajaron como guardias y torturadores. Y a cambio, Pinochet se aseguró de que nadie se interesara demasiado por las actividades de Schaefer. Debido a que la colonia Dignidad era tan remota y segura, Pinochet sabía que si quería hacer desaparecer a alguien, la colonia era el lugar indicado. Envió a los disidentes a Schaefer, donde eran torturados, a menudo hasta la muerte, justo debajo de las pintorescas casas donde vivían los miembros del culto. Uno de esos prisioneros era Eric Sot Chuecas, un activista estudiantil de 26 años que fue arrestado en enero de 1975. Durante su encarcelamiento, Chuecas luchó por mantener la cuenta del tiempo. Estimó que llegó a la colonia Dignidad alrededor de febrero. Allí, lo mantuvieron atado a una cama. Ni siquiera podía levantarse y caminar alrededor de su celda. La única vez que se le permitió ponerse de pie fue cuando lo llevaron a las profundidades de la tierra, a las cámaras de tortura. Allí fue atado una vez más por las manos, los pies y la espalda para que no pudiera moverse. Entonces, los interrogadores sondearon a Chuecas en busca de información. Si no les gustaba la respuesta que daba, se le aplicaba una dolorosa descarga eléctrica. Eventualmente, Chuecas fue transferido a otra prisión, gracias a los esfuerzos de su familia. La ONU pudo localizarlo
y liberarlo. Chuecas tuvo suerte de sobrevivir a su encarcelamiento. La mayoría de los disidentes políticos nunca salieron vivos de la colonia. Pero los prisioneros políticos no fueron los únicos torturados. Algunas víctimas simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Documentos estadounidenses desclasificados sugieren que en enero de 1985, el profesor de matemáticas Boris Weisfelder estaba de excursión en las afueras de la colonia Dignidad cuando la policía lo agarró, lo golpeó y lo introdujo al recinto. En el interrogatorio, Weisfelder supuestamente reveló que era americano, y peor aún a los ojos de Schaefer, que era judío. Schaefer seguía siendo totalmente fiel a la ideología nazi antisemita y rápidamente determinó que Weisfelder debía ser torturado hasta la muerte. 10 días después de que Weisfelder hubiera sido visto con vida última vez, los funcionarios, según se informa, encontraron su mochila cerca de los sauces, un río que corría muy cerca del complejo de Colonia Dignidad. La policía lanzó una investigación superficial antes de declarar que se había ahogado. La familia de Weisfelder no creyó esta historia, pero como el gobierno chileno no estaba dispuesto a cooperar, no tenían ningún recurso para encontrar la verdad. Tuvieron que aprender a vivir con la ambigüedad en torno a la desaparición de su ser querido, y no estaban solos. Es difícil decir con certeza cuántos prisioneros murieron en las cámaras de tortura de la Colonia Dignidad. Se estima que la administración de Pinochet arrestó a 45,000 activistas y mató a más de 2,000 de ellos. Y la colonia era considerada como uno de los peores destinos para un prisionero. Gracias a su alianza con el presidente Pinochet, Schaefer tenía todo lo que siempre quiso. A su gente le lavaron el cerebro o estaban demasiado asustados para luchar. Ya no tenía que temer a los cazadores de nazis ni a las investigaciones del gobierno. Parecía destinado a salirse con la suya, hasta que unos pocos activistas se prepararon para luchar. Y los líderes mundiales estaban empezando a sospechar. En abril de 1986, el embajador americano Harry G. Barnes Jr. recibió un memorándum sobre Colonia Dignidad. Un informante anónimo que afirmaba ser miembro de la policía de Pinochet enumeró varios casos de tortura y abusos de los derechos humanos que Schaefer llevó a cabo por orden del gobierno chileno. La fuente afirmó que estuvieron presentes en la captura de Boris Weisfelder, un excursionista americano que había desaparecido el año anterior y que entregaron voluntariamente al prisionero para ser retenido como rehén de la secta. Más tarde, encontramos que esta persona, después de ser salvajemente interrogada, fue obligada a arrodillarse en el suelo y fue asesinada con un disparo en la nuca. Esta ejecución fue llevada a cabo únicamente por los alemanes, que se aprovechaban de la ausencia de las autoridades chilenas. El embajador Barnes nunca pudo verificar las afirmaciones del informe, pero se estremeció por lo que había descubierto y decidió averiguar más sobre la secta criminal de Schaefer. Entonces, en 1988, 2 exmiembros fugados reaparecieron en Bonn, Alemania Occidental. Georg y Lotte Packmore testificaron ante el Parlamento que los ciudadanos de la Colonia Dignidad estaban siendo retenidos en cautiverio contra su voluntad. Lotte describió con lágrimas en los ojos uno de los intentos de fuga y su recaptura por la mano derecha de Schaefer, Hartmut Hopp. Mientras la devolvía al recinto, Hopp la amenazó. Otra mirada tuya y recibirás una inyección para mantenerte callada. Los Packmores también informaron sobre el abuso sexual de niños por parte de Schaefer. A finales de los 90s, Schaefer volvió a ser objetivo de una investigación por abuso sexual. En 1996, Schaefer se enfrentó a un arresto y a un proceso por su conducta depredadora. Y tal como lo había hecho en Alemania, Paul Schaefer, de 75 años, huyó. En su ausencia,
Los lugartenientes de confianza intervinieron para dirigir la colonia Dignidad. Reinhard Göring, su principal enlace en la policía secreta chilena, y Helmut Hoppe continuaron el reino de terror nazi de Schaefer. Eso fue hasta 1998, cuando el presidente Augusto Pinochet fue arrestado por cargos de terrorismo y genocidio mientras viajaba por el Reino Unido. Inicialmente, el gobierno chileno pidió la liberación de Pinochet, pero para el año 2000, los tribunales de Santiago invirtieron el curso y de igual manera acusaron a Pinochet por sus crímenes. Sin el presidente para proteger el culto, sus acciones finalmente comenzaron a alcanzarlos. Las redadas en los edificios del gobierno chileno mostraron evidencias de campos de detención secretos para disidentes políticos, incluyendo la colonia Dignidad. Armados con esta información, oficiales chilenos y alemanes pidieron el arresto de Schaefer en 2005. Los investigadores se enteraron de que estaba escondido en una casa segura en Las Acacias, Argentina, a unos 40 kilómetros a las afueras de Buenos Aires, y enviaron un equipo de guardias armados para arrestarlo. Las autoridades argentinas con equipo antidisturbios irrumpieron en la puerta con un ariete. Dentro, encontraron a Schaefer de 83 años. Estaba viejo, demacrado. Apenas podía levantarse de la cama y no se resistió al arresto. Mientras la policía le ponía las esposas en las muñecas, él solo preguntó ¿por qué? Incluso después de todos estos años, no parecía entender que había hecho algo malo. Debido a que el sistema legal de Chile permite que una persona sea juzgada en ausencia, en el momento del arresto de Schaefer ya había sido encontrado culpable. En 2006, fue sentenciado a 33 años tras las rejas. Schaefer fue condenado por abusar de 25 niños mientras dirigía la colonia Dignidad. Cuando regresó a su país de origen, los abogados de Schaefer trataron de argumentar que estaba demasiado viejo, enfermo y confundido para cumplir su sentencia. Los jueces desestimaron sus demandas y lo enviaron a prisión. Pero cumplió menos de 5 años antes de morir de un paro cardíaco a la edad de 88 años. Y las autoridades estaban lejos de haber terminado. En 2005, la policía hizo una redada en las instalaciones de la colonia Dignidad. Encontraron enormes depósitos de armas que se remontan al régimen de Pinochet. El depósito incluía granadas, ametralladoras, lanzacohetes e incluso evidencia de gas sarín, un agente nervioso mortal. Una redada posterior en 2008 descubrió más evidencia de los crímenes del culto. Se desenterraron fosas comunes fuera de los muros de la colonia. Los investigadores también desenterraron coches. Fueron capaces de vincular los números de matrícula con casos de personas desaparecidas sin resolver. La mayoría de las víctimas de la colonia eran oponentes a Pinochet. Pero incluso con la gran cantidad de pruebas en su contra, el gobierno chileno luchó por procesar a los colaboradores de Schaefer. Sus principales ejecutores, Helmut Hoppe y Reinhard Göring, huyeron a Alemania, evadiendo el arresto. Cuando las autoridades intentaron llegar a un acuerdo de extradición, no pudieron conseguirlo. La policía alemana argumentó que los funcionarios chilenos no pudieron proporcionar suficientes pruebas para justificar la extradición, especialmente porque Hoppe y Göring, como Schaefer, ya habían sido juzgados en rebeldía y declarados culpables. E incluso si se justifica, la policía alemana ha sido durante mucho tiempo quien evita extraditar a sus propios ciudadanos. Punto. La postura alemana fue criticada por sus ciudadanos, que interpretaron su negativa a cooperar como una protección y apoyo a antiguos criminales de guerra nazis. Pero los funcionarios alemanes se mantuvieron firmes. A partir de 2012, Hoppe y varios otros miembros de Colonia Dignidad vivían en Krefeld, Alemania. Asistían a la misma iglesia que predicaba una versión autoritaria del cristianismo que tenía una sorprendente similitud con la enseñada por Schaefer.
El pastor de la iglesia ha insistido constantemente en entrevistas que no está interesado en perpetuar la violencia de la colonia Dignidad, pero recibirá a todos los antiguos seguidores con los brazos abiertos. A principios de 2019, un grupo de sobrevivientes de Colonia Dignidad, incluyendo a la víctima de abuso sexual Werner Schmidtke, presentaron una petición para reabrir los procedimientos de extradición de Hoppe y Düring. Incluso se ofrecieron a testificar sobre sus experiencias de primera mano con el abuso. Se informa que los fiscales alemanes han abandonado el caso por falta de pruebas, pero el gobierno alemán promete una compensación a los sobrevivientes. Aunque Düring, Hoppe y varios otros líderes parecieron escapar a la justicia, al menos ya no dirigían la Colonia Dignidad. En su ausencia, sin nuevos líderes que intervinieran para frenar el vacío de poder, los prisioneros fueron liberados finalmente. Bueno, al menos en la superficie. Pero muchos sobrevivientes siguen atrapados en jaulas emocionales. A principios de la década del 2000, aproximadamente 2/3 de la población de la Colonia Dignidad tenía 65 años o más. Muchos de los antiguos seguidores de Schaefer habían pasado toda su vida adulta en la secta y no sabían nada del mundo exterior. Después de décadas de gobierno autoritario, viviendo sus vidas en pequeñas habitaciones, trabajando en el campo y escuchando las enseñanzas de Schaefer, sus antiguos seguidores no sabían cómo vivir por su cuenta. El mundo moderno se sentía completamente extraño, así que decidieron permanecer en el recinto. Los desafíos de reintegrarse a la sociedad después de una vida de aislamiento pueden ser difíciles de predecir. La situación es demasiado singular para realizar estudios, pero el psicólogo Nick Canas examinó a los astronautas que volvieron a casa después de largos periodos en el espacio y encontró que incluso estos regresos pueden desencadenar depresión y estrés intenso. En otras palabras, gente como los miembros de toda la vida de la Colonia Dignidad pueden luchar para encontrar su lugar en el mundo, que aparentemente funcionó tan bien y durante tanto tiempo sin ellos. El psicólogo Joe Grafen notó problemas similares entre los prisioneros que regresaban a la sociedad al final de sus sentencias. Encontró que cuando las personas se acostumbraban a la rutina y a la estructura que proviene de un ambiente altamente controlado y regulado, pueden ponerse nerviosos ante la idea de tener nuevamente control sobre sus propias vidas. El pensamiento de la libertad se convierte en sí mismo en una fuente de estrés e incluso de pánico. Para algunos individuos en realidad se siente más reconfortante y más liberador permanecer en el lugar de su antiguo confinamiento, aunque la Colonia Dignidad fue el lugar de un gran trauma. Su familiaridad era todavía, de alguna manera, reconfortante para muchos sobrevivientes. El director de cine, Florian Gallenberger, notó la incongruencia cuando recorrió las instalaciones para investigar una película sobre la historia de la secta. Dijo: "Nos dijeron lo que hizo Schaefer y fue muy doloroso escucharlo. Pregunté qué pasó con los muebles. El guía dudó un momento y dijo que sus padres estaban durmiendo en ellos ahora. La gente ha sido maltratada en esa cama durante 40 años y dijo que estaban orgullosos de dormir en ella". A partir de esta grabación en 2019, aproximadamente 150 antiguos miembros del culto siguen viviendo en la misma pequeña y remota aldea. La rebautizaron en 1991 de Colonia Dignidad a Villa Baviera. En un esfuerzo por distanciarse de su oscura y violenta historia, la gente de Villa Baviera ha tratado de renombrar su comunidad como un saludable destino turístico alemán. Son anfitriones de las celebraciones anuales de Oktoberfest, donde los residentes usan pantalón de cuero y hablan alemán entre ellos. Anna Schellenkamp, hija de uno de los funcionarios de Schaefer,
Hoy es la gerente de turismo de Villa Baviera. Ella, como muchos residentes, nunca han vivido fuera de los muros del complejo. Pero estas celebraciones y cambios de imagen simplemente cubren unas cicatrices que tal vez nunca se curen realmente. Mientras que los visitantes pueden revisar las tiendas de regalos y escuchar música bávara en vivo, hay poco conocimiento público de los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos dentro de los muros de la ciudad. Si los turistas no preguntan sobre ello, los locales no lo dirán. Hoy en día, Villa Baviera hace eco de los temas de la propia vida de Paul Schaefer. Presenta una imagen saludable del orgullo y la cultura alemana. Pero bajo la superficie late un corazón oscuro y peligrosos secretos que podrían desparramarse si alguien se atreviera a mirar en su interior.